Amigo oyente, hoy regresamos a esta primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, y debemos decir que es una epístola maravillosa. Y en nuestro programa anterior tuvimos una introducción a esta epístola, y nuestro pensamiento en la introducción era que aunque nosotros vamos a tratar aquí con aquello que es la función básica de la iglesia local, que tiene que ver con el barrer el lugar y recoger los himnarios y la reunión de diáconos y cosas por el estilo, lo importante es que el carácter de estos hombres y el calibre de ellos será aquello que determinará si esa iglesia es verdaderamente una iglesia del Señor Jesucristo. Y es importante que veamos esto. Pensando en esto, pues, permítanos dar un breve bosquejo de lo que tenemos en nuestras notas en cuanto a esta epístola. En el capítulo 1 tenemos la fe de la iglesia. En el capítulo 2 tenemos la oración en público y el lugar de la mujer en las iglesias. Y amigo oyente, eso va a despertar un poco de interés. Luego, en el capítulo 3, tenemos los ancianos y los diáconos de las iglesias. En el capítulo 4 tenemos la apostasía en las iglesias. Y en los capítulos 5 y 6, la obra de los obreros o ministros de las iglesias. Eso es lo que tenemos ante nosotros, y volvemos ahora al capítulo 1 donde encontramos la fe de la iglesia. En realidad, creemos que probablemente deberíamos llamar a esto la fe de las iglesias. Ahora, en los primeros 2 versículos tenemos la introducción a esta epístola, y es algo bastante destacado. Es destacado porque es diferente a todo aquello que usted encuentra en las otras epístolas del apóstol Pablo. Creemos que la mayoría de nosotros, para el momento en que llegamos desde Romanos hasta la segunda epístola a los Tesalonicenses, llegamos a la conclusión de que todas las epístolas tenían la misma introducción. Pero eso no es cierto. Las epístolas pastorales son un poquito diferentes. Y como dice el Dr. Vincent, el saludo en su totalidad no tiene paralelos en Pablo. Es decir que usted no va a encontrar esto en ninguna otra epístola. Y en realidad es diferente. Veamos pues entonces en qué forma esto es diferente. Veamos lo que nos dicen los primeros 2 versículos de este capítulo 1 de la primera epístola a Timoteo. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Estos 2 versículos de las Escrituras son en realidad algo muy destacado. Y Pablo aquí nuevamente escribiéndole a Timoteo reafirma su apostolado. Y alguien nos va a decir, bueno, él por cierto ha hecho eso anteriormente. Y así es. Encontramos, por ejemplo, que en la epístola a los Gálatas, él dice que es un apóstol por la voluntad de Dios. Y esperamos que usted note que esto aquí es un poquito diferente. Aquí se dice que es por mandato de Dios. Entonces, usted pregunta, ¿cuál es la diferencia entre mandato y voluntad de Dios? Bueno, el apóstol Pablo está escribiendo ahora a un joven predicador. Él es su amigo. Y en esta epístola, según creemos, él escribe de una forma mucho más personal, aun cuando lo que dice tiene que ver con la iglesia local. Es muy personal porque está escrita a este joven ministro, a este joven misionero, como lo podríamos llamar, del Señor Jesucristo. En realidad, la voluntad de Dios y el mandamiento de Dios son cosas sinónimas. Y aún así, no son lo mismo. Permítanos explicarlo de la siguiente manera. La voluntad de Dios es un término mucho más amplio que el mandato de Dios. Todos los mandamientos que usted encuentra en la Biblia revelan la voluntad de Dios. Pero no toda la voluntad de Dios se encuentra solo en los mandamientos. Y eso no está limitado a los 10 mandamientos. Esto es algo que alcanza mucho más allá de los 10 mandamientos. Por ejemplo, se nos dice que es la voluntad de Dios que nosotros oremos, como usted bien recuerda. Eso lo vimos en la primera epístola a los Tesalonicenses, que nosotros debemos orar sin cesar y que debemos dar gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios en cuanto a nosotros. Así que hay muchas cosas en realidad que son la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios se expresa en los mandamientos. Pero no creemos que usted tenga toda la voluntad de Dios, aún en la suma total de los mandamientos que tenemos en las Escrituras.
Recuerde que una de las razones para esto es que en las Escrituras tenemos lo suficiente para revelarnos que el hombre no es salvo por los mandamientos de Dios. Y queremos reiterar eso y enfatizarlo porque hay tantos hoy que dicen que la ley es esencial para nuestra salvación. Cuando lleguemos a estudiar el versículo 8 de este capítulo 1 de la primera epístola a Timoteo, vamos a ver esto en mucho mayor detalle. Pero no vamos a poder hacer eso hoy, de eso estamos seguros. Ahora en el versículo 8 leemos, «Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente». Bueno, ¿cómo usa usted los mandamientos? Eso es algo bueno. Así es, eso es cierto. Y la ley, nos dice Pablo en su epístola a los Romanos, es santa y el mandamiento es santo y justo y bueno. Pero el mismo hecho de que la ley es buena y es absolutamente buena, y esta demanda completa o absoluta bondad de parte del hombre, en quien no hay nada bueno, porque Pablo dice, yo sé que en mí no mora cosa buena. Y es porque la ley es buena que el pecador no la puede obedecer. Eso es todo en cuanto a esto. Nos revela la voluntad de Dios, y el mandamiento de Dios revela la voluntad de Dios. Así es que, para que el pecador pueda ser salvo, fue necesario encontrar un camino aparte del de la obediencia de la ley perfecta. Y la gloria del Evangelio es que Dios encontró un camino por medio del cual Él pueda ser justo y justificador de aquel que cree en Jesucristo. Y se nos dice que tenemos a través de este hombre, es decir, del Señor Jesucristo, que por medio de Él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en Él es justificado todo aquel que cree. ¿Por qué? Porque era un servicio de muerte, era una ministración de muerte. La ley nos condenaba, la ley no fue dada para salvarnos. La ley fue dada para revelarnos que nosotros estamos tratando con un Dios santo y que usted y yo no somos santos. Por tanto, Dios tuvo que encontrar una forma para salvarnos, y esa forma o camino es el camino de la cruz. Y ese camino es el camino del Señor Jesucristo. Él dijo, yo soy el camino. Él dice, yo soy la verdad y la vida. La ley no es el camino a Dios. Cristo es el camino a Dios y la vida. Y eso es lo importante. Cuando el apóstol Pablo está diciendo a este joven predicador esto aquí, él no le da esa declaración tan amplia que dio a los Efesios cuando dijo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, lo cual por supuesto era cierto. Pero Pablo está diciendo ahora a Timoteo, Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios. Él me hizo un apóstol, no es solamente porque es la voluntad de Dios hoy que soy un apóstol, sino que hubo una ocasión cuando Él me mandó a ser un apóstol. Creemos que Pablo se mostró un poco reticente en cuanto a llegar a ser apóstol. Estamos seguros que Pablo podía presentar excusas de la misma manera en que lo hizo Moisés. Él podía decir, bueno, Señor, yo no estuve con los otros 11 apóstoles. Ellos estuvieron contigo por 3 años y yo nunca te conocí en los días de la carne. Hoy yo te conozco como el Cristo glorificado. No soy digno de ser un apóstol. Y él dice eso también. Y el Señor Jesucristo dice, yo te mando a ser un apóstol. Y esa es la razón por la cual este hombre podía entrar a una sinagoga y ante una audiencia contradictoria en Atenas y un grupo corrupto de pecadores en Corinto y ponerse de pie ante ellos y declararles el Evangelio. ¿Sabe usted por qué, amigo oyente? Porque él era un soldado cumpliendo órdenes. Él era un apóstol por mandamiento, no simplemente por una comisión, sino por un mandamiento. Nadie puso sus manos sobre él y le hizo un apóstol, sino el Señor Jesucristo mismo. Y Él fue quien le dio la autoridad. ¿Usted recuerda cuando estudiamos allá el libro de Jeremías, que vimos la misma clase de autoridad? Este hombre Jeremías se está encogiendo todo el tiempo, retirándose todo el tiempo, el hombre con un corazón quebrantado. Y sin embargo, él podía ponerse de pie y presentar ese mensaje tan fuerte de parte de Dios. ¿Por qué? Porque él está bajo órdenes. Él es un soldado cumpliendo órdenes. Y Pablo está dejando esto bien en claro para Timoteo. Y creemos que cualquier hombre que vaya a hablar de Dios hoy necesita hablar con esa autoridad o debería quedarse callado. Cuando un hombre se pone de pie y comienza a decir, yo creo esto, y si usted cree de esta forma, yo espero que quizá usted pueda ser salvo,
si usted creyera en cierta manera en Jesucristo, bueno, cuando alguien comienza a hablar de esa manera, entonces, en realidad, no tiene nada que decir de parte de Dios. Veamos ahora qué clase de apóstol es Pablo en este versículo 1. Leamos otra vez. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Bueno, ¿es Dios nuestro Salvador? Por cierto que lo es. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Él es el Salvador. Y del Señor Jesucristo nuestra esperanza, dice Pablo. Bueno, Dios proveyó el sacrificio y el Señor Jesucristo es aquel que lo ejecutó. Él fue quien vino a este mundo. Tenemos luego aquí esta declaración un poco extraña. Dice, nuestra esperanza. Eso es algo extraño porque no se usa muchas veces. Y para decir la verdad, usted va a encontrar que se usa solo otra vez, y es en el libro de Colosenses. Y allí Pablo dice, Cristo en vosotros es la esperanza de gloria. El Señor Jesucristo murió para salvarle, amigo oyente. Él vive para mantenerle a usted salvo, y Él va a venir un día y lo llevará a usted para poder consumar esa salvación. Amigo oyente, de cualquier forma en que usted mire a Él, si lo mira de espaldas, Él es nuestra esperanza. Él es nuestra fe cuando miramos hacia atrás. Y cuando miramos a nuestro alrededor, es amor. Cuando miramos hacia adelante, es esperanza, amigo oyente. Y es la esperanza por todo el tiempo. Y está anclada en la persona de Jesucristo. Como usted puede apreciar, esta introducción es un poquito diferente. Luego él dice, a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Su nombre es Timoteo. El nombre Timoteo es formado por dos palabras que significan aquello que es muy estimado para Dios. Y creemos que es bueno que notemos eso. Este hombre era muy estimado para Dios. Él también era muy estimado para el apóstol Pablo y para la iglesia local en aquel día. ¡Qué cuadro más maravilloso el que tenemos aquí! Ahora permítanos decirle unas palabras en cuanto a Timoteo. Timoteo se nos presentó y dijimos algo en cuanto a él cuando estábamos estudiando allá el libro de los Hechos. También cuando estábamos observando lo que decía, por ejemplo, la epístola a los Efesios y luego la epístola a los Filipenses. Su padre era griego. Podremos ver eso cuando leamos un poco más en esta carta. Su abuela Loida y su madre Eunice eran creyentes antes que él. Él vivió en Listra y ese fue el lugar donde Pablo fue apedreado, y también creemos que fue levantado de entre los muertos, digamos de paso. No estamos seguros, pero esto puede que haya tenido mucho que ver con la conversión del joven Timoteo. Quizá él era como cualquier otro joven, un poco escéptico, pero de seguro que eso lo pudo convencer a él. Y él llegó a ser un seguidor de Pablo después de su conversión. Él era un hombre que tenía muy buena reputación. En el capítulo 16 del libro de los Hechos de los Apóstoles, versículos 2 al 5, leemos, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Hizo Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe, y aumentaban en número cada día. Y luego, al seguir al apóstol Pablo, él llegó a ser uno en quien Pablo tenía toda su confianza. Pablo había encontrado en las iglesias a muchos que habían probado ser hermanos falsos y quienes le habían engañado. Y Pablo tenía aquellos en quienes él no podía confiar. Sin embargo, él podía confiar en Timoteo. Veamos lo que nos dice Pablo allá en su carta a los Filipenses, capítulo 2, versículos 19 al 24. Dice Pablo, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a éste espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos, y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Entonces, encontramos aquí que Timoteo era una persona muy estimada para Pablo. Y Pablo menciona eso aquí. A Timoteo,
verdadero hijo en la fe. Pablo le había llevado a él al Señor, y luego él dice en la segunda parte del versículo 2, gracia, misericordia y paz, de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Alguien puede decir, bueno, eso es como cualquier otra introducción que hemos tenido antes. No, amigo oyente, no lo es. Tenemos que hacer una diferencia con usted en cuanto a eso. Y la diferencia es esta. Sí, ya hemos tenido la gracia antes, y hemos tenido que se mencionaba también la paz. Y hemos hablado de estas dos cosas, pero amigo oyente, tenemos otra palabra aquí, y esa palabra es misericordia. Ahora, ¿cuál es la misericordia de Dios? Bien, misericordia es una palabra que fue usada en el Antiguo Testamento, y el equivalente es la palabra gracia, porque allí se mencionaba el propiciatorio. Era el sacrificio que hacía del trono de Dios, el cual es santo y justo, lo hace un propiciatorio. Y cuando usted y yo nos acercamos a Dios, no queremos justicia, lo que queremos es misericordia. Necesitamos la misericordia de Dios. Ahora, la misericordia es lo que Dios ha provisto para todas sus criaturas. Dios tiene toda la misericordia que usted necesita. Usted puede pedirla en cualquier momento. Es como tener dinero en el banco. Pero ese dinero no le da ningún beneficio a no ser que usted escriba un cheque. Y usted escribe un cheque de fe. Pero, amigo oyente, eso es lo que es la misericordia. Dios es rico en misericordia, según se nos dice. Ya hemos visto esto anteriormente. Él tiene mucha misericordia. Pero cuando Dios le salva, Él le salva por su gracia. Ahora Dios está siendo misericordioso con usted. Dios es misericordioso con todos aquellos pecadores que están en el mundo hoy y que están blasfemando contra Él y que le están repudiando y dándole la espalda. Él está haciendo misericordia para con ellos. Él está enviando la lluvia sobre ellos, de la misma manera en que le envía para los justos y los injustos. Él no tiene favoritos, aun con aquellos que son suyos. Los pecadores prosperan hoy, se hacen ricos, parecen progresar mucho más que cualquier otra clase de persona. Dios es misericordioso para con ellos. Pero amigo oyente, usted tiene que ir por fe y escribir ese cheque de fe. Usted tiene que ir por fe y entonces Dios le salvará a usted por su gracia. Usted puede apreciar estas tres palabras aquí: amor, misericordia y gracia. Son como una pequeña trinidad, digamos. El amor es aquello que estaba en Dios antes que Él llegara a usar la misericordia o la gracia. Dios era amor. Esa es su naturaleza, su atributo. La misericordia es aquello en Dios que proveyó para la necesidad del hombre pecador. Luego, la gracia es aquello en Él que actúa libremente para salvar, porque todas las demandas de santidad han quedado satisfechas. Así es que Dios, porque es misericordioso, permite que usted se acerque a Él y por su gracia Él le salva. Usted no tiene que traer nada para Él. En realidad usted no le lleva nada porque cualquier cosa que usted pueda llevar es nada más que trapos de inmundicia, como Él mismo lo expresa. Muchas personas nos han criticado por haber hablado en cuanto a aquellos que hacen buenas obras. Amigo oyente, una persona que hace buenas obras es aquel que piensa que no necesita la misericordia de Dios. Esa persona piensa que sus propias buenas obras le salvarán. En cierta ocasión un hombre dijo: ya no necesito que nadie me diga que necesito a Cristo como mi Salvador y que yo necesito la misericordia y la gracia de Dios. Yo no necesito eso. Yo estoy dispuesto a presentarme ante Él tal cual soy. ¿Y sabe lo que hacía este hombre? Él era el presidente de varias organizaciones de beneficencia, de orfelinatos y cosas por el estilo. Él era uno de esos que hacían todas esas cosas buenas, y se iba a presentar ante Dios basado en sus buenas obras. Amigo oyente, esa clase de salvación no le va a hacer ningún bien a usted cuando en realidad la necesite. La salvación que Dios provee para usted le permite a usted hacer el bien, la clase de bien que es aceptable ante Dios. La justicia del hombre es solamente trapos de inmundicia ante sus ojos. Amigo oyente, esta es una maravillosa introducción la que tenemos aquí. Por hoy vamos a detenernos aquí y Dios mediante continuaremos nuestro viaje por esta primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo en nuestro próximo programa. Que la misericordia y la gracia del Señor estén siempre presentes en su vida.
es nuestra ferviente oración. En nuestro programa anterior, amigo oyente, vimos la introducción de esta epístola a Timoteo que hemos comenzado a estudiar, escrita por el apóstol Pablo. Y destacamos el hecho de que el saludo de esta carta es diferente a todas las otras cartas que él había escrito hasta entonces. Es decir, que no hay ninguna otra en la cual uno pueda encontrar esto tal cual está aquí en esta epístola. Y vamos a poder encontrar a través de esta epístola, así como también en las otras epístolas pastorales, esto es, esta primera y la segunda epístola a Timoteo y también la epístola a Tito, veremos expresiones que Pablo no usa en ninguna otra parte. Obviamente podemos ver que él hablaba con estos jóvenes predicadores y aquellos que eran íntimos de él, de una manera en que probablemente él no siempre hablaba públicamente. ¿No le hubiera gustado a usted haber sido Timoteo? Haber viajado con el apóstol Pablo y haber podido observar la forma de pensar de este hombre y que él abriera su corazón para usted? ¿Poder hablar con él de una manera más íntima? Bueno, ahora él nos está hablando a usted y a mí. No es Pablo directamente, sino el Espíritu de Dios quien está aquí, y es en realidad Dios quien nos está hablando a través de la epístola que Pablo escribió a este joven predicador. Estas expresiones que encontramos aquí y las grandes verdades que tenemos aquí son algo para usted y para mí hoy. Es algo muy íntimo, muy personal. Y aun cuando es muy personal, tiene que ver con la iglesia local. Tiene que ver con el cuerpo de creyentes al manifestarse a sí mismo en la comunidad, y es así como debe manifestarse la iglesia. Y amigo oyente, por tanto, nosotros creemos que cada creyente debe ser identificado, o mejor dicho, debe identificarse con alguna iglesia. En nuestro programa anterior finalizamos con la introducción breve que tiene esta carta. Tuvimos que apresurarnos un poco cuando estábamos hablando de esa parte donde dice, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Él está diciendo aquí que Timoteo es su propio hijo en la fe, pero que Dios es nuestro Padre, el Padre de Pablo, el Padre de Timoteo, y Él es su Padre, amigo oyente, si usted ha recibido a Cristo como su Salvador. Él es mi Padre porque yo he recibido a Cristo y he entrado a formar parte de la familia de Dios. ¿Y qué privilegio es este, amigo oyente? Usted debe recordar que Pablo había sido un fariseo, y en el judaísmo nunca tuvo el privilegio de llamar a Dios su Padre y a Cristo Jesús nuestro Señor. Eso es algo que nosotros pasamos por alto. Eso es algo, como hemos dicho en nuestro programa anterior, que se necesita tanto hoy que cualquiera en la iglesia, cualquier función que usted tenga en la iglesia, cualquier cosa que usted tenga que hacer en la iglesia local, usted tiene que hacerlo no solo en el nombre de Cristo, sino que usted lo hace por su mandamiento. Usted debe recordar que Él es la cabeza de la iglesia. Él es el Señor. Él había dicho antes, me llamáis Señor, Señor, y no hacéis las cosas que os digo. Ustedes no me obedecen. Yo me pregunto si Él no dirá eso de muchos de nosotros hoy. No es simplemente llamarle Señor a Él. Él dice que hay muchos en aquel día que van a decir, Señor, Señor, ¿no hicimos esto? O dirán, ¿no hicimos esta otra cosa por ti? Estuvimos muy ocupados por ti. Pero Él les va a decir, bueno, yo ni siquiera les conozco a ustedes. Yo no sabía que ustedes estaban haciendo eso en mi nombre. Por cierto que no lo hicieron de esa manera. Ustedes no buscaron hacer mi voluntad. Ustedes no buscaron cómo obedecerme. Esto es muy personal, como podemos apreciar. Comenzando ahora con el versículo 3 en este capítulo 1 de la primera epístola a Timoteo, tenemos una advertencia contra falsas doctrinas, y la doctrina es algo muy importante. Ya hemos dicho anteriormente en esta epístola que es credo y conducta, y su credo tiene que estar correcto antes de que su conducta pueda ser correcta. Usted no puede andar pensando mal y actuando correctamente. Eso es algo así como una imposibilidad. Hay muchas personas que critican la forma en que manejan las mujeres. En cierta ocasión, un hombre dijo, cuando una mujer que está manejando se acerca a un cruce de caminos y saca su mano por la ventanilla, ¿qué es lo que eso significa? Y quien estaba escuchando le contestó, bueno, no sé. Bien, dijo ese hombre, eso solo significa una cosa, que ella ha bajado la ventanilla, eso es todo. Es que uno nunca sabe lo que va a pasar porque hay veces que ella señala que va a ir a la izquierda y entonces voltea a la derecha y viceversa. Lo interesante es que los hombres también hacemos lo mismo. Pero cuando uno hace algo así, su forma de pensar y su forma de actuar causan grandes dificultades.
Uno no puede continuar de esa manera en esta vida, pensando mal y actuando correctamente. Ahora en el versículo 3 leemos, «Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina». Usted recuerda que Pablo le dijo a los Gálatas que no había otro evangelio. Los judaizantes están predicando otro evangelio, pero él dice que en realidad no existe ningún otro evangelio. Hay solo uno, y con la doctrina es lo mismo. Esta palabra doctrina indica las enseñanzas de la iglesia. Ahora, ¿cuáles son las enseñanzas de la iglesia? ¿Qué debería ser? Bueno, debería ser aquello que era al mismo comienzo. En el día de Pentecostés dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Ahora había 4 cosas que caracterizaban a la iglesia: la doctrina de los apóstoles, la comunión unos con otros, el partimiento del pan, o sea, la cena del Señor, y las oraciones. Esas son las 4 impresiones digitales, por así decirlo, de la iglesia visible, y creemos que también son las mismas hoy. La iglesia no es una iglesia si la doctrina no es la doctrina de los apóstoles. En cierta ocasión, 2 pastores estaban conversando, y el uno le dijo al otro, «Hay tantas cosas en las que nosotros estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo en aquello que es básico. Por tanto, no deberíamos separarnos a causa de las cosas que en realidad no son esenciales». Y amigo oyente, estamos de acuerdo con esta declaración. Ahora, nuestro sentimiento es que nos da pena que todos no crean como creemos nosotros. Pero eso es lo que sucede. Pero hay ciertas verdades básicas, y una de ellas es la doctrina de los apóstoles, su entendimiento de la palabra de Dios. Ellos enseñaban la inspiración total, verbal de las Escrituras, la integridad, la infalibilidad de la palabra de Dios. Ellos enseñaban la deidad de Cristo. De paso, digamos que el apóstol Pablo en esta epístola presenta una vista sublime del Señor Jesucristo. Hay algunos que dicen que él nunca enseñó la deidad de Cristo. Sin embargo, amigo oyente, esa es una de las cosas que Pablo destaca tan claramente como el sol del mediodía. Él es muy claro en cuanto a la deidad del Señor Jesucristo. ¿Qué piensa usted que él quiso decir cuando dijo aquí, gracia, misericordia y paz de Dios, de nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor? Él lo está colocando al lado mismo de Dios nuestro Padre y lo está haciendo a él Dios aquí. Y esto lo podemos ver una y otra vez en estas epístolas pastorales. Y ahora hablando a este joven Timoteo, él dice, «Como te rogué que te quedases en Éfeso». Éfeso era un importante centro de esa época. Pablo pasó más tiempo en este lugar que en cualquier otro lugar. Él tuvo su mayor ministerio en este lugar. Él dijo, «Yo quiero, Timoteo, que te quedes en Éfeso y yo iré a Macedonia». Y por cierto que allí necesitaban mucha ayuda, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Eso era lo importante. La enseñanza de la iglesia tiene que ser algo correcto, propio, y si no está bien, entonces no es una iglesia. Y no interesa cuántos sean los diáconos y ancianos y ministros y directores de canto y coros y escuelas dominicales que usted pueda tener. Si allí no se tiene la buena doctrina, entonces no es una iglesia. Que no enseñen diferente doctrina, dice. Eso es lo que él está diciendo aquí. Luego nos sigue diciendo, ni presten atención a fábulas. Es decir, que no le preste atención a los mitos y fábulas. Y en Éfeso se encontraba el corazón de las religiones misteriosas de aquel día. En ese gran centro se podía encontrar los templos de Adrián, los templos de Troya, el gran templo de Diana de los Efesios. Todo eso estaba allí en Éfeso, junto a las demás religiones misteriosas del lugar. Ahora Pablo dice que esas cosas están pasando porque están basadas en mitos, en la mitología de los griegos. Ni presten atención a las fábulas y genealogías interminables. Esta expresión es algo muy interesante la que utiliza Pablo. Esto puede referirse a la filosofía de Filón. Filón era un israelita muy destacado, brillante podríamos decir, que tomó el Antiguo Testamento y lo espiritualizó. Él trató de introducir el punto de vista de la mitología. Y tenemos eso hoy. En algunos seminarios, por ejemplo, dicen que el libro de Génesis es un mito. Es decir, que todas las historias allí son mitos, que estas personas no vivieron y cosas por el estilo. Sin embargo, hoy tenemos una acumulación tal de descubrimientos arqueológicos y cosas relacionadas con eso,
que notamos que no se enfatiza tanto esa filosofía como se enfatizaba en días pasados. Pero aún así, hay quienes creen en eso. Y son simplemente genealogías interminables. Tratan con esta clase de cosas y hacen de la Iglesia simplemente una continuación del judaísmo. Es una genealogía después de otra y no hay diferentes dispensaciones. Así es que puede referirse a esto. También debemos decir que los griegos estaban enseñando aquello que es conocido como demiurgo. Es el nombre del dios creador de la filosofía platónica. O sea, Eón, que en el gnosticismo es una inteligencia eterna emanada de la divinidad suprema. Y esa fue la primera herejía en la Iglesia, el gnosticismo. Por ejemplo, había ciertas emanaciones provenientes de un centro divino, y el original creó una criatura, y esa criatura creó otra criatura que estaba debajo de él, y otra debajo del mismo, y así seguía hacia abajo. En esa línea, uno puede poner a Jesús como uno de ellos. Y eso es lo que ellos estaban tratando de hacer. Y Pablo dice aquí en el versículo 4, «Ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por fe, así te encargo ahora». Es decir que todas esas cosas no te van a edificar en la fe. Si usted nota en las iglesias liberales, usted podrá apreciar mucho fruto de incredulidad que ha estado en la iglesia. Esto ha producido un grupo de individuos o personas sin compasión, duras. Ellas no tienen ninguna fe. Rechazan la palabra de Dios hoy, y algunas de las cosas que están sucediendo en el liberalismo hoy son completamente increíbles. Y luego Pablo dice aquí en el versículo 5 de este capítulo 1 de la primera epístola a Timoteo, «Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida». Si lo que se enseña en la iglesia no es producto de amor nacido de corazón limpio, y esas expresiones, digamos de paso, pueden ser usadas de una manera íntima con este joven predicador. Él nunca utilizó esta clase de lenguaje cuando escribía sus epístolas a las iglesias. Pero si lo que se enseña en la iglesia no es producto de amor nacido en corazón limpio, entonces no sirve para nada. Y ahora nosotros nos preguntamos, ¿qué es un corazón limpio? Bueno, está en contraste con la vieja naturaleza que nosotros tenemos. Quiere decir una persona que ha sido hecha justa y que ahora puede manifestar los frutos del Espíritu, y uno de ellos es amor. Y estas dos cosas, por tanto, que deben ser manifestadas en la iglesia, son la fe en Dios y en la palabra de Dios. Fe del uno con el otro, y en muchas iglesias hoy es difícil poder confiar en ciertas personas. Y eso ocurre en muchas iglesias, pero por supuesto no vamos a entrar en detalles aquí. Así es que debe haber fe y debe haber amor. El amor no es algo que uno está expresando todo el tiempo verbalmente, especialmente por alguna persona que lo hace continuamente desde el púlpito. El amor hoy es cierta preocupación por los demás, y esa preocupación por los demás quiere decir que usted no va a estar contando chismes en cuanto a esas personas. Indica que usted no va a hacer nada que le pueda causar daño a ellos. Usted no va a tratar de perjudicarles. Cierta iglesia casi fue destruida porque la gente trató de arruinar el ministerio de un pastor. Habían tratado de hacer todo lo que podían. Una de las cosas que no podían hacer era acusarle a él de no enseñar la palabra de Dios. Este hombre, por cierto, que predicaba la palabra de Dios, y sin embargo, esta gente estaba tratando de hacer eso. Y luego hablan acerca del amor. Amigo oyente, ¿cuán hipócrita puede llegar a ser uno? Usted se da cuenta que esto no es algo de lo que uno habla a los demás, es algo que se manifiesta. La fe y el amor son cosas que deben ser manifestadas. En una organización como tal, usted puede tener diáconos y tener esa organización. Y si usted llega a tener una forma de gobierno episcopal, o congregacional, o presbiteriano, eso no hace ninguna diferencia. Si estas cosas están faltando allí, la fe y el amor, pues entonces puede llegar a ser una sociedad cualquiera, puede que sea un grupo religioso. Por el contrario, si estas cosas se están manifestando, entonces la forma de gobierno que exista allí no es muy importante. Creemos que eso es lo que Pablo está tratando de enfatizar aquí. Luego él dice nuevamente en este versículo 5, «Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida». Ahora aquí tenemos tres cosas: el amor,
una buena conciencia y la fe no fingida. No creemos que la conciencia puede ser una guía para los creyentes hoy, pero un creyente debe tener una buena conciencia. Cuando usted se acuesta a dormir durante la noche, ¿se siente mal en cuanto a algo que ha dicho o que ha hecho? Hay muchos creyentes que son sensibles y que así lo hacen, pero hay otros que tienen una conciencia que ha sido estampada con un hierro candente. Pero aquí tenemos 3 cosas maravillosas: el amor, una buena conciencia y fe. Estas son las cosas que deben ser manifestadas en la iglesia local. Luego leemos en el versículo 6, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería. Y lo que esto significa es una conversación vacía, conversaciones sin sentido, palabras hermosas quizá, un lenguaje muy florido, le dan palmaditas en la espalda. Vana palabrería, dice Pablo, palabras vacías, no tienen ningún significado. Y continúa en el versículo 7, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pablo está hablando aquí de una manera muy directa. Diríamos que le está aclarando aquí a esta gente que enseña un error y que lo están haciendo con mucha seguridad. Ellos no prestan ninguna atención a la palabra de Dios, sino que están enseñando un error con mucha seguridad. Y eso hace de esta sección algo sumamente importante, como podemos apreciar. Y ahora vamos a entrar en lo que el apóstol dice y a escuchar lo que él habla con este joven Timoteo, hijo en la fe, y él habla de una manera que tal vez no utilizó anteriormente. Creemos que nos hará mucho bien prestar atención a lo que él dice, porque es para nosotros también en este día en el cual vivimos. Él advierte aquí contra aquellos que eran legalistas y que estaban tratando de enseñar la ley. Ellos enseñaban que la ley era un medio de salvación, y con eso no terminaban las cosas, sino que enseñaban que la ley era un medio de santificación, y que lo que uno debía hacer era regresar nuevamente a estar bajo la ley. Eso aún después de haber sido salvo. Y debemos decir que la ley siguió un propósito, pero que ella nunca fue un medio de salvación, nunca fue dada con ese propósito. Podríamos decir que era un agente de muerte por la sencilla razón que nos condena, un agente de condenación. Por tanto, podemos decir que la ley nunca fue dada para salvar al hombre, fue dada para revelar al hombre que él era un pecador y que necesitaba un Salvador. Bien, amigo oyente, vamos a detenernos aquí por hoy, y Dios mediante continuaremos con este tema en nuestro próximo programa. Como es nuestra costumbre, les sugerimos leer y meditar en el contenido de los siguientes versículos de este capítulo 1 de la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo. Deseamos a usted una vida de estrecha comunión con el Señor. En este día, amigo oyente, continuamos nuestra marcha por la primera epístola del apóstol San Pablo al joven Timoteo. Y nos encontramos considerando lo que dice el capítulo 1, y comenzaremos hoy con el versículo 8. Debemos seguir avanzando ahora, pero esta sección en la que nos encontramos ahora es muy importante. Esta es una sección que nos advierte contra la falsa doctrina. El problema era que había personas que estaban tratando de conseguir que los creyentes participaran en las religiones paganas de aquel día. Y había muchas de ellas, por cierto. Religiones misteriosas. La idolatría era una cosa muy abundante en Éfeso, y en ese lugar era donde estaba Timoteo. Y Pablo conocía muy bien esa zona porque él había estado allí. También había la idea de hacer del Antiguo Testamento simplemente un mito, y también el de tratarlo como una genealogía interminable que continuaba hasta el Nuevo Testamento, diciendo que no había ocurrido mucho cambio cuando vino el Señor Jesucristo, y que Israel en el Antiguo Testamento es la Iglesia, y que la Iglesia en el Nuevo Testamento es Israel, y toda esa clase de pensamiento. Y Pablo advierte en contra de eso. Luego, como vimos al final de nuestro programa anterior, Pablo advierte contra aquellos que eran legalistas y que estaban tratando de enseñar la ley. Ellos enseñaban que la ley era un medio de salvación, y con eso no terminaban las cosas, sino que enseñaban que la ley era un medio de santificación, y que lo que uno tenía que hacer era volver a estar bajo la ley una vez más. Eso aún después de haber sido salvos. Y debemos decir que la ley siguió un propósito, pero ella nunca fue un medio de salvación. Nunca fue dada la ley con ese propósito. Podríamos decir que era un agente de muerte por la sencilla razón que nos condena, un agente de condenación.
Por tanto, podemos decir que la ley nunca fue dada para salvar al hombre. Fue dada para revelarle al hombre que él era un pecador y que necesitaba un Salvador. En realidad, bajo la ley, aún el mejor hombre en el mundo estaba condenado completamente, mientras que el Evangelio hoy permite que el peor hombre en el mundo pueda ser justificado si éste solamente cree en Jesucristo. El pecador no puede ser salvo por medio de buenas obras, porque él es incapaz de hacer eso. Al estar en la carne, Pablo dice que el hombre no puede complacer a Dios. Y creemos que debemos enfatizar eso, ya que hoy existe la idea de que usted puede complacer a Dios. Y amigo oyente, eso contradice completamente lo que dice la palabra de Dios, porque Él dice que eso es imposible. Por ejemplo, allá en la epístola a los Romanos, capítulo 8, versículo 8, leemos, «Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios». Es imposible agradarle. Usted nunca puede llegar a cumplir con las normas establecidas por Él. Por tanto, las buenas obras nunca pueden producir salvación. En cambio, la salvación sí puede producir buenas obras. Nosotros no somos salvos por buenas obras, sino que somos salvos para hacer esas buenas obras. Pablo nos indica con toda claridad cómo somos salvos allá en su epístola a los Efesios, capítulo 2, versículos 8 al 10, donde dice, «Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas». Bien, volvamos ahora a esta primera epístola a Timoteo y leamos aquí en el capítulo 1, versículo 8, donde dice, «Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente». Por cierto que la ley es buena. Como hemos dicho, nos revela la voluntad de Dios. Moralmente es excelente. Es muy buena para la conducta moral, pero no para la salvación. La ley no puede salvar a un pecador. Puede corregir a un pecador. Puede revelarnos que somos pecadores, y por cierto que sirve ese propósito. Pero ese propósito era el de demostrarnos eso. Nunca fue dada a un hombre justo, es decir, alguien que haya sido hecho justo por fe en Cristo, porque él ahora ha sido llamado a un lugar mucho más elevado ante Dios. Y ahora leamos el versículo 9. «Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas». La ley, por tanto, no fue dada para el justo, aquel que ha sido justificado ante Dios. Entonces, ¿por qué fue dada la ley? Bueno, fue dada para aquellos que estaban sin ley. No matarás, por ejemplo. Eso no fue dado para el Hijo de Dios, que no está dando muerte a nadie, que no quiere herir a nadie, sino que quiere ayudar. Eso fue dado para aquel hombre que tiene el corazón asesino. Fue dado para controlar al hombre natural, y ese era su propósito. Y continuamos leyendo aquí en el versículo 10, «Para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina». Amigo oyente, cuando usted y yo vamos al Señor Jesucristo, somos salvos por un propósito o un principio que es diferente, por la gracia de Dios. Ahora hemos llegado a formar parte de la familia de Dios y hemos sido llevados a un nivel más elevado para vivir, que ha cambiado completamente. Permítanos dar dos ilustraciones en este punto que quizá les sirvan de ayuda. Supongamos que aquí tenemos un juez en el tribunal. Ante él traen a una persona que ha quebrantado la ley, que ha quebrantado muchas leyes en realidad, y él debe ser sentenciado. Él debe pagar una multa muy grande y tiene que ir a la cárcel. Ahora el juez dice, yo tengo un hijo que ama a este prisionero. Tengo que condenarle. Él ha quebrantado la ley. Ahora mi hijo está de acuerdo en pagar la multa. Él es un hombre de dinero. También él ha dicho que va a ir a la cárcel. Él va a hacer eso en lugar de este hombre. Por tanto, el castigo ya ha sido pagado. Y yo voy a tomar a este criminal y llevarlo a mi hogar, y lo voy a tratar a él como si fuera un hijo mío. Así es que este juez toma a este criminal y lo lleva a su casa.
Ahora él no comienza a hablarle y decirle, no matarás, no hurtarás. Él es su hijo. Ahora él va a hablar con él de cómo debe amar a los demás miembros de la familia, de cómo debe actuar en la mesa, cómo tiene que obedecer a la esposa del juez. Él tiene que tomar parte en las actividades y obligaciones de la familia. Usted puede apreciar que él ahora se encuentra en una situación completamente diferente a la anterior. Pues bien, eso es lo que Dios ha hecho por el pecador. Por tanto, nosotros ya no estamos bajo la ley. Ahora estamos ocupando una posición muy superior a esa. La ley es para aquella persona que está quebrantando la ley. Eso fue dado al comienzo para controlar la vieja naturaleza de la carne. Permítanos presentarle ahora otro ejemplo. Creemos que con esto podemos demostrar lo que debería ser la vida en la familia de Dios. Una familia de Dios donde hay fe y amor y buena conciencia, como vimos en nuestro programa anterior. En cierta ocasión, un indio que se había convertido al cristianismo se encontraba haciendo un viaje en tren. Él tenía que hacer un viaje bastante largo, y en cierto punto del viaje debía cambiar de trenes. Así es que cuando llegaron al punto intermedio, los pasajeros se bajaron del tren y esperaron en la estación. Debieron esperar como 2 o 3 horas hasta que pudieron conseguir el tren que estaban esperando. Bien, cuando este indio llegó a la ciudad de destino, dio su testimonio. Él estaba hospedado en el hogar de unos creyentes muy buenos. Y a este indio, entre otras cosas, se le invitó a hablar al grupo de los jóvenes. Y en este grupo de jóvenes se estaba llevando a cabo esa noche una discusión en cuanto a la ley y la gracia. Ellos no podían descubrir la diferencia que existía entre las dos, o el lugar que ocupaba la ley. Así es que este indio pidió permiso para tomar la palabra y dirigirse al grupo. De modo que él se puso en pie y dijo algo así: «Veo que ustedes aquí están muy confundidos en cuanto a esto de la ley y de la gracia. Quisiera contarles una pequeña historia. Yo llegué a esta ciudad viajando en tren. Nos detuvimos en una estación para cambiar de trenes, y allí fuimos a ubicarnos en la sala de espera. Mientras estábamos allí, noté que sobre la pared había un cartel que decía, «No escupa en el suelo». Eso se encontraba en la parte interior y exterior del edificio. Era una regla en ese lugar. Observé el piso y me di cuenta que mucha gente había escupido en el suelo. Nadie prestaba ninguna atención a esa ley. Pero cuando llegué a esta ciudad de mi destino, y me colocaron en este hogar tan amable y hermoso, me invitaron a que me sentara en la sala de estar y me senté en ese lugar. Mientras esperaba al resto de la familia que llegara, observé que las paredes tenían cuadros muy hermosos, pero no había allí ningún cartel que dijera «No escupa en el piso». Observé cuidadosamente el piso y la alfombra que allí había, y me di cuenta que nadie había escupido en el suelo. Esto era una ley en la estación del ferrocarril, pero era gracia en el hogar donde yo estaba morando. Y amigo oyente, esa es la diferencia. Esa es la verdadera diferencia. El hombre bajo la ley nunca la cumplió. Él nunca podía alcanzar ese nivel. La quebranta continuamente. Pero ahora él ha sido llevado por medio de la gracia a formar parte de la familia de Dios. Y él no va a salir y asesinar a otra persona. Él es ahora un hijo de Dios. Él no debería mentir. Pero cuando él hace eso, él está fuera de la comunión con Dios. De eso estamos seguros. Pero de todos modos, aquí tenemos ese ejemplo. Ahora Pablo está diciendo aquí que estas cosas son opuestas a la sana doctrina. Es decir, poner al hombre bajo la ley, porque el Hijo de Dios se encuentra ahora en una familia donde el énfasis tiene que ser puesto en el amor, en la fe y en la buena conciencia. Ahora él dice, según el glorioso evangelio del Dios bendito. Esa es una declaración de Pablo y es muy singular. Usted no encuentra esto en las cartas a las otras iglesias, pero la encuentra aquí donde él escribe a estos jóvenes predicadores, según el glorioso evangelio del Dios bendito. ¿No le parece esta una forma maravillosa de hablar, amigo oyente? El glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Ahora, en el versículo 12, Pablo habla de una manera muy personal en este punto en particular. Y quisiéramos que usted note cómo él enfatiza el señorío del Señor Jesucristo. Y esto es algo para el creyente. Esto es algo para la iglesia local. Escuche usted el versículo 12 de este capítulo 1 de la primera epístola a Timoteo. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel
poniéndome en el ministerio. No deseamos hablar demasiado en estos puntos que se presentan aquí, pero creemos que esto es algo bastante importante. Esta palabra ministerio es una palabra muy mal entendida hoy. Todos los creyentes están en el ministerio. En realidad, debemos decir que ninguno de nosotros está fuera del ministerio si somos hijos de Dios. Es decir, que cada creyente tiene un ministerio, y la palabra que se utiliza aquí es la misma palabra que se usa para la palabra diácono, digamos de paso. Y esa es una palabra muy hermosa que tenemos. Él está diciendo aquí, doy gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Todos nosotros somos ministros. Cada creyente es un ministro del Señor Jesucristo. Pablo hasta llama a los gobernantes ministros. Ellos son ministros de Dios, ya que esta gente ha llegado a ocupar ese lugar de poder gracias a los votos de los demás. La gente le dio ese cargo, pero amigo oyente, creemos que Dios está en control, y muchas veces dirige lo que ocurre aquí con esta humanidad en la tierra. Y ese hombre, no importa quién sea él, es un ministro de Dios. Así es como ese cargo debería funcionar. Ahora, si funciona así o no, no es lo que estamos tratando aquí en realidad. Lo que queremos enfatizar es que usted es un ministro. A usted se le ha encomendado un servicio que cumplir. Pablo le está dando gracias a Dios porque Él le ha colocado en un servicio, que en su caso en particular era el ser misionero. Ahora, en el versículo 13 del capítulo 1 leemos, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Y queremos que usted se dé cuenta de algo, amigo oyente. Pablo toma esta terrible palabra de ser blasfemo, y eso es lo que dice haber sido. Hablando honradamente, amigo oyente, este hombre había blasfemado al Señor Jesucristo. Él le odiaba. Él había cometido lo que de otra manera podría haber sido considerado como un pecado que no tiene perdón. Creemos que él podía haber estado presente en la crucifixión del Señor Jesucristo. Creemos que él hasta ridiculizó al Señor. Y él dice aquí, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador de la iglesia. Notemos que ahora dice, mas fui recibido a misericordia. Cuando Pablo habla acerca de su salvación, él indica que fue salvo por la gracia de Dios, pero fue la misericordia de Dios la que lo colocó a él en el ministerio. Y esa es la razón por la cual decimos constantemente que nosotros tenemos que tener mucha de la misericordia de Dios. Nunca pudimos, por ejemplo, descubrir por qué el Señor nos utilizaría en esta clase de servicio presentando la palabra de Dios. Si alguien nos hubiera dicho que íbamos a estar haciendo eso hace algunos años atrás, quizá le hubiéramos dicho que eso era una cosa absurda. En primer lugar, no teníamos el deseo de hacerlo. Y en segundo lugar, no teníamos nada que nos capacitara para hacer eso. Pero amigo oyente, Dios lo hace por su misericordia. Él nos coloca en el servicio. Él tiene que ser muy misericordioso con nosotros. Hemos usado mucha de su misericordia, pero Él dice que es rico en misericordia. Así es que hemos podido usar mucho de esa misericordia de Dios. Debemos seguir adelante. Pablo dice que lo que él hizo, lo hizo por ignorancia, y que también lo hizo a causa de su incredulidad. Y esa es la condición en que nos encontrábamos la mayoría de nosotros, de eso estamos seguros. Luego en el versículo 14 dice Pablo, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. La gracia de Dios le había salvado a él, le llevó a él al lugar de fe y amor que es en Cristo Jesús. Esas son las cosas que deben manifestarse. Y continuando en el versículo 15 leemos, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y este es un versículo muy importante de las Escrituras, que Él vino al mundo para salvar al mundo pecador. Él no vino al mundo como un gran maestro. Él era eso sin duda alguna. Él no vino aquí a darnos un ejemplo, y Él hizo eso. Él vino a este mundo para salvar a los pecadores. Cuando usted llegue a dar su testimonio, amigo oyente, cerciórese de decirle a la gente no lo maravilloso que usted es hoy y de todas las cosas que ha logrado. Dígales que usted fue un pecador y que Cristo le salvó a usted.
Eso es lo importante. De los cuales yo soy el primero, dice Pablo. Ya hemos andado por este terreno anteriormente. Vamos a mencionarlo solamente en forma breve. Cuando Pablo está diciendo que él es el primero de los pecadores, él no está exagerando. Él no está utilizando una oratoria muy elocuente. Lo que él está diciendo es la verdad. Él era el primero de los pecadores. Él había blasfemado al Señor Jesucristo. Él se había burlado de él. Y como ya hemos dicho, creemos que estuvo presente en la crucifixión del Señor. Uno no puede hundirse más. Y Pablo dice, yo he sido salvo. El Señor Jesucristo vino a este mundo a salvar a los pecadores. Bien, dice usted, yo no creo que Él pueda salvarme a mí, yo soy de los peores. No, amigo oyente, usted no lo es. Pablo es el primero entre los pecadores. Y el primero de los pecadores ya ha sido salvo, así es que usted, amigo oyente, también puede llegar a ser salvo si quiere serlo. El problema siempre está en usted, como puede apreciarlo. Usted puede ser salvo si quiere ser salvo. Todo lo que tiene que hacer es volverse a Cristo, acudir a Él. Él hará lo demás. Él es fiel, palabra fiel y digna. Luego en el versículo 16 dice, pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Pablo necesitaba misericordia para llegar a ser un ministro, para ser un misionero. Pablo dice, no solo soy un predicador del Evangelio, sino que soy un ejemplo de él. Y en el versículo 17 dice, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pablo no podía continuar sin mencionar esta tremenda doxología. ¿Quién es el Rey de los siglos? Es el Señor Jesucristo. ¿Quién es Él? El único y sabio Dios. No me venga a decir, amigo oyente, que Pablo no hizo del Señor Jesucristo un Dios. Él le consideraba al Señor Jesucristo Dios manifestado en la carne. Y aquí Él nos da este tremendo testimonio. Y en el versículo 18 dice, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Nosotros aquí en este mundo nos encontramos en una batalla, y cuando uno va a la guerra, nunca debe ir a luchar en una guerra a no ser que su corazón esté en eso, a no ser que usted esté luchando por una causa verdadera, a no ser que usted tenga la intención de lograr la victoria. Y Pablo dice aquí, yo quiero que luches, que milites por ella la buena milicia. Tú tienes un enemigo real y verdadero. Y él ha hablado con los creyentes de Éfeso en cuanto al enemigo. Y Timoteo conocía también a ese enemigo. Es una batalla espiritual. Pero vamos a detenernos aquí por hoy. Le sugerimos leer el capítulo 2 de esta interesante epístola para que esté mejor informado de su contenido. Que el Señor le bendiga abundantemente es nuestra ferviente oración. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro viaje por la primera epístola del apóstol San Pablo a Timoteo, y estamos en el capítulo 1. No hemos podido concluir aún este primer capítulo, y vamos a continuar este estudio partiendo hoy del versículo 18. Aquí nos encontramos en una nueva sección en este capítulo. Tenemos aquí el encargo o mandamiento que el apóstol Pablo le hace a Timoteo. Este es un encargo personal a Timoteo. Ya hemos dicho varias veces que esta carta es una epístola personal que Pablo le escribe a este joven Timoteo, aun cuando él está hablando acerca de la iglesia local y lo que Timoteo debe hacer en ella, cómo debe comportarse allí y cuál es su responsabilidad. Es algo muy práctico, por cierto, pero aún así, aquí se nos revela algo de la maravillosa relación que debía haber existido entre el apóstol Pablo y este joven Timoteo, así como también con el joven Tito, como veremos más adelante. También debería haber habido otros amigos personales del apóstol Pablo. ¿No le hubiera gustado a usted, por ejemplo, haber sido un amigo personal del apóstol Pablo, amigo oyente? Pues bien, veamos lo que él le dice aquí a este joven en el versículo 18 del capítulo 1. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Timoteo es su hijo espiritual. El apóstol Pablo lo había llevado a los pies del Señor.
Ahora Pablo le está diciendo algo aquí que él no discutió mucho con otras personas o con la iglesia en general. Y es que Pablo se sintió guiado de una manera muy directa a llevar a este joven Timoteo junto con él. Pablo tenía discernimiento espiritual y Dios evidentemente le había guiado de una manera directa para que llevara a este joven y le ayudara a llegar a la posición que aparentemente ocupaba en la iglesia primitiva. Y en este versículo 18 leemos otra vez: «Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia». Cuando uno va a la guerra, como decíamos en nuestro programa anterior, uno nunca debe ir a luchar a no ser que su corazón esté en eso, a no ser que uno esté luchando por una causa verdadera, a no ser que uno tenga la intención de lograr la victoria. Y el apóstol Pablo le dice aquí a Timoteo: «Yo quiero que luches, que milites por ella la buena milicia». Tú tienes un enemigo real y verdadero. Y Pablo ya había hablado con los creyentes de Éfeso en cuanto al enemigo, y Timoteo conocía también ese enemigo. Es una batalla espiritual. Y Pablo le dice ahora a Timoteo que él quiere que haga una buena batalla, porque algunos no estaban llevando a cabo una buena batalla. Algunos estaban naufragando en cuanto a la fe. Escuche lo que dice aquí el apóstol Pablo en este versículo 19. «Manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual, naufragaron en cuanto a la fe algunos». Aquí tenemos una gran verdad, y según nuestra opinión, tiene que ver con nuestras complicadas e intrincadas personalidades. Hay veces en que nos cansamos de ver a aquellas personas que tratan de hacer del Evangelio algo tan sencillo como el hacer que las luces cambien de un color a otro. Bueno, cuando se pone verde, usted avanza, y cuando se pone luz roja, pues se detiene. Algo bien sencillo. Sin embargo, amigo oyente, no es tan sencillo. Tenemos personalidades intrincadas, y lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí es lo siguiente: que hay un peligro para usted y para mí en nuestra inconsistencia y en nuestros fracasos. Y estamos suponiendo que usted no vive por allá en una torre de marfil. Algunos creyentes piensan así. Ellos piensan que se encuentran sobre todas las cosas y que están ocupando un lugar muy elevado. Bueno, aquellos de nosotros que estamos caminando por las calles de nuestras ciudades y codeándonos con la humanidad en las ciudades y con los problemas de este mundo, notamos que hay ciertas inconsistencias en nuestras vidas, que hay fracasos en nuestras vidas. Ahora, ¿cuál es el peligro? El peligro en un tiempo así, amigo oyente, es que usted y yo lleguemos a acomodar nuestra fe a nuestros fracasos. Y hay muchas personas que están obrando de esa manera en el presente. En cierta ocasión un hombre regresó del campo misionero y consiguió un trabajo haciendo otra cosa. Y él dijo que el Señor le había llevado a eso. Un pastor le visitó y le dijo: «A usted se le enseñó a trabajar como misionero por 9 años. Y ahora, según usted, el Señor le ha llevado de regreso a hacer algo que en realidad no es muy importante. ¿Usted verdaderamente cree que el Señor lo está guiando de esa manera?». «Ah, sí», fue su respuesta. Él estaba seguro que el Señor le había guiado a ese trabajo. Ahora él hablaba tanto acerca de eso, que parece que él había acomodado su fe a su fracaso. Y amigo oyente, ese es un peligro muy grave. Cuando usted y yo fracasamos y naufragamos en cuanto a la fe, ¿cuál es la solución? Donde hay inconsistencia en nuestras vidas, debemos ir al Señor. Digámosle a Él que hemos fracasado, que no hemos logrado tener lo que buscábamos. Después de todo, como veremos al estudiar el próximo capítulo, Él es un maravilloso mediador entre Dios y el hombre. Vamos a hablar de eso dentro de unos instantes. Así es que veamos lo que dice ahora el versículo 20 de este capítulo 1 de la primera epístola a Timoteo. «De los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar». Aquí el apóstol Pablo cita algunos ejemplos de los apóstatas de aquel día. Estos dos hombres se van a presentar ante nosotros una vez más. Pablo no tiene mucho de bueno que decir en cuanto a ellos, de ninguno de los dos. Él dirá que Alejandro, el calderero, le hizo mucho daño. No me hubiera gustado ser Alejandro y causarle daño al apóstol Pablo, y no me hubiera gustado tampoco ser Himeneo. Los dos andan juntos aquí. Lo que nos llama la atención aquí es que el apóstol Pablo dice: «a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar». Y quisiéramos que usted note algo aquí, amigo oyente, lo cual creemos es de importancia. Lo que tenemos aquí en realidad es un fracaso de parte de estos hombres.
Ellos son apóstatas, y Pablo hace algo ahora que, según creemos, es muy importante de notar para aprender algo. Él está actuando según su cargo, y supongo que solo un apóstol de Jesucristo puede hacer eso. Este es un ministerio, y él dice, a quienes entregué a Satanás. Ahora, según nuestra opinión, así no es como opera o funciona un tribunal de una iglesia. Es decir, que esta no es una disciplina eclesiástica. Y por cierto, no es lo que uno llama excomunión en el día de hoy. Pero el apóstol Pablo está haciendo uso de su prerrogativa y su posición como apóstol. Así es que él entrega a Satanás a estos hombres. Esta no es la primera vez que ha ocurrido algo así. Usted recuerda que allá en su primera epístola a los Corintios, capítulo 5, Pablo dice en los versículos 3 al 5, «Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús». Creemos que esta es una autoridad que el apóstol tenía, que nosotros no tenemos en el presente. Y no creemos que la iglesia la tenga en el día de hoy. ¿Qué derecho tenemos usted y yo de entregar a cualquier persona a Satanás? Pero estos hombres lo tenían. Y el apóstol Pedro hizo uso de ese privilegio. Y nos imaginamos que si Ananías y Zafira, por ejemplo, estuvieran aquí en este instante, ellos podrían decirnos algo en cuanto a la autoridad de Simón Pedro como apóstol. Debemos decir que eso es lo importante de notar de nuestra parte aquí.